presidente Bashar al-Assad afirma a recibir a las predicadoras de la enseñanza de la Sharia islámica en las mezquitas de Damasco y su campo la necesidad de seguir los mandatos y las instrucciones correctas del Islam. Rusia hace hincapié en la necesidad de detener la violencia en Siria y llevar la situación hacia la vía política sobre la base de la Declaración de Ginebra. Washington considera el Frente al-Nusra vinculado a Al-Qaeda en Irak y lo intercala en su lista de terrorismo. Nuestras valientes Fuerzas Armadas continuarán su misión nacional para erradicar el terrorismo desde sus raíces. Buenas noches, bienvenidos a la noticia del canal Sirio Internacional. El presidente Bashar al-Assad recibió hoy las predicadoras de la enseñanza de la Sharia islámica en las mezquitas de Damasco y su campo y los institutos islámicos con la presencia del Dr. Mohammad Abdul Sattar al-Sayed, ministro de Asuntos Religiosos. Durante el encuentro se abordó la predicación islámica y sus perspectivas y horizontes, donde el presidente al-Assad reiteró la necesidad de seguir los mandatos y las instrucciones correctas del Islam que se basan en los grandes valores que se encarnan en la figura del profeta Muhammad. El presidente puso de relieve la sólida relación entre el Islam y el arabismo, pilares principales de nuestra sociedad. Por su parte, las predicadoras elogiaron la capacidad de Siria en la realización de actividades islámicas y agradecieron al señor presidente por la experiencia pionera de Siria en este ámbito, la cual se reflejó positivamente en la mujer siria. El vicecanciller ruso examinó también con el embajador de China en Rusia hoy martes la situación en Siria. Tras la reunión, la Cancillería rusa señaló en un comunicado que la reunión versó en torno de la situación en Siria y la unificación de los esfuerzos de la comunidad internacional para alcanzar un arreglo diplomático político al conflicto y apoyo unánime a la misión del Ahrar Ibrahimi en ese país. El delegado permanente de Rusia ante la ONU, Vitaly Churkin, habló de la existencia de datos que demuestran que los sistemas de defensa antiaérea que habían sido contrabandeados de Libia se están utilizando actualmente por parte de los grupos armados opositores en Siria. El sitio web del canal ruso Russia Today citó a Churkin diciendo anoche ante el Consejo de Seguridad de la ONU que la fuga de armas desde Libia provoca dolor de cabeza no solo para los países vecinos. El líder de la revolución islámica en Irán, Ali Khamenei, afirmó que las partes que trabajan para fomentar la violencia y tratar de provocar una guerra civil en Siria son responsables de la continuación de la crisis. Khamenei advirtió durante su reunión con los participantes de la Conferencia Internacional de Profesores Universitarios y el Despertar Islámico en Teherán que los intentos de los enemigos provocan la discordia entre los musulmanes a través de la explotación de las diferencias étnicas y sectarias, llamando a todos los musulmanes a que resuelvan sus diferencias a través del diálogo y por medios pacíficos y ser prudentes de los movimientos americanos occidentales. Los Estados Unidos, que intercaló al Frente al-Nusra en Siria en la lista del terrorismo, afirmó hoy su vinculación a la organización de Al-Qaeda en Irak y lo puso en su lista negra de organizaciones terroristas. En un comunicado, el ministerio señaló que la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, concluyó que existen pruebas suficientes para considerar que Al-Qaeda en Irak utiliza o utilizó pseudonónimos, entre ellos el Frente al-Nusra. El ministro de Defensa de Estados Unidos, Leon Panetta, durante su visita a Kuwait, declaró que las agencias de inteligencia de Estados Unidos no supervisó en los últimos días ningún movimiento del gobierno sirio para indicar que se estaba preparando para usar armas químicas. Y en el mismo contexto, el ministro de Defensa francés, Yves Le Drian, afirmó que su país no tiene intención de intervenir en Siria, haciendo hincapié en que la posibilidad de una intervención preventiva para los occidentales en Siria no está sobre la mesa y el uso de armas químicas no se ha demostrado. La Red Siria de Derechos Humanos exigió al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, que condene los crímenes, las violaciones y los actos de violencia contra los niños sirios, asimismo como los actos de obligar a los niños sirios por parte de los grupos terroristas armados a cometer asesinatos. La red llamó a la representante de la UNICEF en Siria a que cumpla con su deber hacia los niños en Siria y denunciar los actos barbáricos que se cometen contra los niños en Siria por parte de las bandas de mercenarios apoyadas por estados extranjeros que respaldan el terrorismo en la
región y el mundo. La red condenó en un comunicado que la utilización de los niños por parte de los grupos terroristas armados en la comisión de crímenes contra la humanidad y la infancia, destacando que este documento, durante su seguimiento sobre el terreno de las violaciones y los crímenes y los actos de violencia perpetrados por los grupos armados utilizando a los niños o en contra de los mismos. Una escuadra de nuestras Fuerzas Armadas liquidó a varios terroristas en la localidad de Sabía, en Damasco, Campo, y en la ciudad de Dareya. Otra unidad de nuestras Fuerzas Armadas logró matar a varios francotiradores en la redoma del Zeitún. A todo ello, un vehículo explotó hoy en el barrio de Al-Qadam, mientras que un grupo de terroristas lo estaban minando con sustancias altamente explosivas en Damasco, lo que dejó entre muertos y heridos a todos los elementos del referido grupo. Las escuadras de las Fuerzas Armadas sirias prosiguieron hoy con sus operaciones de limpieza de la ciudad de Deir ez-Zor y sus campos de los grupos armados terroristas, logrando infligir ingentes pérdidas en sus filas y pertrechos. Una fuente responsable informó al corresponsal de la televisión siria que unidades de las Fuerzas Armadas se enfrentaron con los terroristas en la ciudad, cerca de una sala de cine, logrando liquidar a 4 de ellos, así como dejaron a los miembros de otro grupo terrorista de la llamada Brigada Al-Mustafa entre muertos y heridos en un combate llevado a cabo en la calle Delta Calla. Mientras tanto, en la referida ciudad tuvo lugar otro enfrentamiento en la que fueron liquidados un número de terroristas y otros quedaron heridos. Asimismo, en Atla, ubicada en la campiña de la provincia, una escuadra del ejército acabó con todos los miembros de un grupo terrorista autodenominado Brigada Al-Qadisiyya. Se normalizó el tráfico en la carretera del aeropuerto internacional de Alepo tras haber eliminado el ejército a decenas de terroristas mercenarios que obstaculizaban el movimiento de los ciudadanos hacia dicho aeropuerto, según una fuente responsable. El corresponsal de la televisión siria informó que nuestras Fuerzas Armadas llevó a cabo 4 operaciones en los 2 mercados de Al-Sahrawi y Al-Qadiyya en el casco antiguo de Alepo, donde dejaron muertos y heridos a decenas de terroristas mercenarios. Según la misma fuente, unidades del ejército continuaron este martes sus operaciones contra los terroristas en la zona de Al-Bustán y Al-Basha, donde lograron depurar una escuela de los mismos, así como eliminaron a un grupo terrorista integrado en su mayoría de mercenarios de nacionalidades extranjeras, entre ellos turcos. Asimismo, en el campo de Alepo, unidades de las Fuerzas Armadas limpiaron el hospital del Kindi por completo de los grupos terroristas armados. Finalizamos nuestro boletín informativo recordándoles los titulares. El presidente Bashar al-Assad afirma a recibir a las predicadoras de la enseñanza de la Sharia islámica en las mezquitas de Damasco y su campo la necesidad de seguir los mandatos y las instrucciones correctas del Islam. Rusia hace hincapié en la necesidad de detener la violencia en Siria y llevar la situación hacia la vía política sobre la base de la Declaración de Ginebra. Washington considera el Frente al-Nusra vinculado a Al-Qaeda en Irak y lo intercala en su lucha del terrorismo. Nuestras valientes Fuerzas Armadas continuarán su misión nacional para erradicar el terrorismo desde sus raíces. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por la atención prestada.